Este video tendrá información reciente del manga de One Piece, en particular hasta el capítulo 1178. Pausa en este momento si no vas al corriente con la historia y no quieres recibir spoilers. Cada vez nos acercamos más a entender los poderes de Imu, y en mi opinión no tardaremos mucho en confirmar algo que hemos estado dudando por mucho tiempo. Imu es, al igual que muchos otros, un usuario de Fruta del Diablo. La revelación de que detrás del Domi Reversi está la existencia de una entidad como un demonio o fantasma sugiere una dinámica en concreto. Imu es capaz de manipular estos demonios, al igual que Moria lo hacía con las sombras o Big Mom con las almas. Esto tiene grandes implicaciones al momento de determinar qué es Imu en realidad. Verán, hace tiempo hice un par de videos en donde me di cuenta que existe una muy alta probabilidad de que Oda haya basado su concepción de la espiritualidad en One Piece en la creencia egipcia de los 9 aspectos del ser. Para esta cultura lo que nos hace estar vivos, lo que le da forma a la complejidad de todos los seres, son 9 conceptos relacionados pero diferentes. Estos conceptos no solo eran explicaciones de la naturaleza de la vida, sino que dirigían las creencias en torno a los rituales que se hacían tras la muerte de una persona para asegurar su paso correcto a la otra vida y para mantener su legado en el mundo. Encontrarás esos videos en la descripción si quieres revisar la evolución de la teoría desde ese entonces y hasta ahora. A continuación voy a describir estos 9 aspectos y vas a ver cómo todo encaja con mucha precisión en One Piece, pues de los egipcios vienen conceptos tan importantes como el que un hombre muere cuando es olvidado, que la sombra tiene una parte del alma de las personas, el tiempo de vida que puede extraer Big Mom y claro, de dónde salen los demonios que Imu usa en el Domi Reversi. Voy a dar una explicación extensa porque es muy importante entender bien todos estos conceptos, así que te pido paciencia y atención. Después de esto entenderás cómo funciona el poder de Imu, sus similitudes con el de Big Mom y el de Moria, y también otro tema muy importante, la verdadera razón de que Barba Negra fuera al nivel 6 de Impel Down, y en general la razón de que Impel Down exista. No te saltes hasta el final del video, porque realmente es necesaria la explicación de los 9 aspectos del alma para comprender qué nos está queriendo decir Oda. Comencemos con el Ba. Este aspecto del ser se refiere a la personalidad, lo que hace a un individuo único y lo diferencia del resto de los de su clase. En One Piece podemos evidenciar la existencia del Ba a través de la Ope Ope no Mi. Trafalgar Law en el arco de Pond Hazard podía utilizar su poder de Fruta del Diablo para intercambiar la personalidad de individuos. Lo hizo con Smoker y con Tashigi, y también con Chopper, Franky, Sanji y Nami. El nombre de la técnica en específico es traducido como cirugía de trasplante de personalidad, y para realizarla Law primero manifiesta esta personalidad en la forma de una representación caricaturesca de un corazón, para después cambiarla a un cuerpo distinto. Este procedimiento es visiblemente diferente al que realizan otros usuarios que manipulan aspectos del ser, como Big Mom o Moria, de los cuales hablaré más adelante. De manera interesante, el Ba no solamente es una característica intrínseca a los seres vivos. Los objetos también son capaces de tener un Ba, y esto podría explicar fenómenos tales como los Clavautaman o las espadas malditas. Tomando el ejemplo de las espadas, hemos visto que estas parecen de hecho tener personalidad propia. Las llamadas espadas malditas fueron creadas con la intención de cortar a muchas personas, son temperamentales y eligen al portador si creen que es digno de usarlas. Incluso pueden ponerlos a prueba como en el caso de Enma y Zoro. Aunque el Ba puede existir en objetos inanimados, el siguiente concepto del ser, el Ka, es exclusivo de los seres vivos. Es básicamente lo que conoceríamos como el alma. El equivalente al Ka en One Piece es lo que vemos al observar la habilidad Zoru Zoru no Mi de Big Mom. Si nosotros removemos el Ka de un ser vivo, este muere inmediatamente. Por lo tanto, este concepto se refiere a la vitalidad o al tiempo de vida de las personas. Cuando Big Mom usa su poder para remover esa sustancia blanca del cuerpo, lo que hace es reducir su tiempo de vida. Asimismo, puede utilizar dicha sustancia para otorgarle vida prestada a objetos inanimados o incluso para potenciar su propio cuerpo y hacerse más fuerte en combate. Por lo tanto, claramente Big Mom
está manipulando la fuerza vital de los seres vivos. El Sahu o cuerpo espiritual es un aspecto que se forma después de la muerte. Si la persona es considerada digna, puede formar un Sahu e incluso regresar al mundo de los vivos. Esto es lo que yo creo que es el alma de Brooke. Según los egipcios, para que una persona pueda desarrollar un cuerpo espiritual y así alcanzar la divinidad en la otra vida, tiene que pasar una serie de pruebas impuestas por Osiris, que incluyen juzgar sus actos y probar su valor. A través de este cuerpo espiritual se puede interactuar en la vida después de la muerte, pero también el cuerpo espiritual puede regresar al mundo de los vivos, incluso con intenciones de venganza contra aquellos que le hicieron mal en vida. Visiblemente la manifestación espiritual de Brooke es distinta al fenómeno visto con la Zoru Zoru no Mi. Él, al volver de la muerte, sin embargo, podía haberlo hecho en la forma de un Sahu, un cuerpo espiritual que normalmente debería permanecer en el otro mundo, pero gracias a la Yomi Yomi no Mi puede regresar y habitar su cuerpo de nuevo, y además interactuar con el entorno de formas diferentes. La existencia del cuerpo espiritual que se gana después de la muerte podría explicar al ser que apareció frente a Zoro con apariencia de parka o Shinigami. Esta puede ser una entidad espiritual del otro mundo, el cual de hecho sabemos que existe gracias al testimonio de Brooke. Otro concepto relacionado, el Sekhem, es uno que guarda mucha similitud tanto con el Ka como con el Sahu. Se describe como una especie de fuerza vital, pero también tiene conexión con el concepto del poder o de la autoridad. Se puede interpretar como la forma, y eso es muy importante. Gracias al capítulo 1072 del manga aprendimos que así como el ser tiene un tiempo de vida, una fuerza vital que puede ser manipulada con la Zoru Zoru no Mi, también tiene otra cosa, el tiempo que ya vivió. Son por supuesto dos conceptos diferentes. La fuerza vital que se relaciona con el Ka tiene que ver con los años que le quedan a una persona. Pero gracias a Bonnie vimos que al usar un ataque con Vegapunk le removió los años vividos manifestados como objetos, y al hacerlo el cuerpo de Vegapunk cambió, se vio más joven. Bonnie puede rejuvenecer o envejecer gente, cambiar su forma si queremos verlo así, pero ella presumiblemente no altera su tiempo de vida como lo haría Big Mom. Ella puede tomar u otorgar momentáneamente años de vida al cuerpo, ya sea quitándolos o añadiéndolos. Cuando Bonnie le agrega tiempo vivido a alguien, su cuerpo solamente toma la forma de una de las posibilidades futuras de la persona. Es evidente que el aspecto del ser que Bonnie manipula es muy distinto, tanto a lo visto con Big Mom como con Brooke. Esto es lo que creo que es el Sekhem. Es otro tipo de fuerza vital relacionado a los años vividos y que le da la forma al cuerpo. Hay otros casos en donde hemos visto alteraciones de forma, como con la fruta del diablo de Sugar, la Hobi Hobi no Mi, que la hace verse siempre como una niña. Incluso podríamos decir que todas las frutas del diablo alteran la forma en sí, desde la Zoan, las Logia y también muchas Paramecia. La forma de un ser en One Piece es altamente modificable por las frutas del diablo, pero su esencia sigue siendo la misma, cosa que sabemos por las interacciones con el Haki. El Kat es básicamente el cuerpo físico. Ese es necesario para ser juzgado ante Osiris en el otro mundo y así alcanzar a desarrollar un cuerpo espiritual. Y por eso los egipcios tenían habitualmente la tradición del embalsamamiento y la preservación del cuerpo después de la muerte. Obviamente en One Piece todo ser vivo tiene su propio cuerpo, pero además hemos visto que este cuerpo guarda una especie de conciencia residual. En Thriller Bark vimos este fenómeno con el zombie de Victoria Sindri, quien se opuso a las órdenes de Hogback en el capítulo 469 del manga, mientras lloraba e incluso sonrió genuinamente más tarde. La misma zombie no sabía qué ocurría porque esta era una reacción relacionada al cuerpo, no a la sombra que le daba vida. Chopper menciona que un cuerpo con 10 años de fallecido aún puede poseer voluntad. Recientemente en el arco de Elbaf hemos visto algo parecido al caso de Sindri con Gunko. Al ver a Brooke, ella reaccionó. Sus recuerdos fueron borrados, pero el estímulo de ver a un viejo amigo de su vida pasada hizo que su cuerpo quizá rechazara por un momento la intervención de Imu, permitiéndole ejercer su propia voluntad aunque fuera por poco tiempo. Creo que el tema de Sindri va a ser un presagio muy importante sobre el futuro de Gunko muy pronto. El Shoot es otro aspecto del ser bastante fácil de ubicar en One Piece, pues se trata de la sombra.
Para los egipcios, la sombra siempre acompaña a una persona y por lo tanto sospechaban que era parte esencial de su existencia. En One Piece, por supuesto, gracias al arco de Thriller Bark, conocimos de primera mano el poder de la Kage Kage no Mi, aunque la sombra debería acompañar siempre a su portador, y de forma natural jamás se separa de él, Moria podía cortar dicha sombra y utilizarla para darle vida a cadáveres, quienes retienen rasgos característicos de los dueños originales de la sombra. Nunca lo vimos dar vida a objetos, así que probablemente la sombra o Shoot funciona completamente diferente del Ka o fuerza vital. De hecho, un ser vivo completo puede asimilar sombras por un periodo limitado de tiempo para incrementar su fuerza, como es el caso de Nightmare Luffy o la técnica Shadow Asgard de Moria. Pero un ser humano completo no puede asimilar la fuerza vital extraída por Big Mom de otras personas. Dicha fuerza vital tampoco puede reanimar cadáveres de personas como una sombra lo haría, según nos explicó Pound en el capítulo 835 del manga. Curiosamente, Big Mom sí puede otorgarle fuerza vital a animales, así como en el caso de Randolph, y también puede tomar fuerza vital para potenciarse a sí misma como usuaria de la Zoru Zoru no Mi. Pasemos a otro aspecto evidente del ser, que es el Ren o nombre. Para los egipcios, las palabras usadas para referirse a una persona son parte esencial de esta, y es esencial después de la muerte mantener vivo el nombre de alguien para que éste continúe teniendo una conexión con el mundo de los vivos. Es por eso que el nombre de personas importantes siempre era tallado en monumentos, con el fin de mantener el legado de esa persona en el mundo. Remover el nombre era símbolo de cortar todo vínculo con la historia en vida de esa persona. El Dr. Hiruluk es quien nos ilustra perfectamente sobre la importancia del nombre. Una persona muere cuando es olvidada. El Ren en One Piece podría trascender en la forma del concepto de la voluntad heredada, los deseos y legados de individuos que trascienden su propia vida y pasan de persona en persona. Claramente el nombre y el legado de las personas del pasado es importante en One Piece, es esa llama que no puede apagarse. El penúltimo aspecto es el corazón físico o Ib. Este punto es bastante directo, pues se refiere al corazón como el órgano que mantiene vivo al cuerpo y es indispensable su conservación en el ritual para trascender al más allá. Para los egipcios, la representación física del alma era el corazón como órgano, y parte de esto podemos verlo de nuevo con la habilidad de Lo. Él puede remover literalmente el corazón de las personas, pero también espiritualmente. El hecho de que el corazón sea el órgano que alberga al ser podría estar referenciado por el hecho de que la personalidad o Ba se represente con una caricaturización del corazón. Todo esto que mencioné antes es básicamente lo mismo que había comentado en mis videos de antes, pero el último punto, el Ak, es el más interesante en la actualidad. Este es la clave para entender los poderes de Imu y ya verán por qué. Les describiré a continuación de qué va este aspecto del ser en particular. El Ak se asocia con el pensamiento, pero no como una acción de la mente, sino como el intelecto en la forma de una entidad viviente. El Ak también desempeña un papel en el más allá. Tras la muerte del cuerpo físico, el Ba y el Ka se reúnen para dar paso al Ak. La reanimación del Ak solo era posible si se realizaban los rituales adecuados, y entonces se genera una especie de fantasma errante. Un Ak puede hacer daño o bien en el mundo de los vivos, dependiendo de las circunstancias. En mi video original relacioné el Ak como el motor que da origen a las frutas del diablo. La idea de que el intelecto tiene una forma concreta, es una entidad como tal, podría ser la que está detrás de la teoría de Vegapunk, de que las frutas del diablo son un producto de la imaginación. Sin embargo, resulta especialmente interesante que el Ak sea una entidad mágica que puede tomar la forma de un fantasma, si se hacen los rituales adecuados. Creo que los diablos que Imu usa para el Domi Reversi y en general la verdadera naturaleza de todas sus técnicas provienen de esto, del hecho de que se puede extraer una especie de fantasma de una persona usando los rituales correctos, poniéndolos a prueba en condiciones adversas. En concreto, Impel Down es una granja de Ak. La idea de revisitar esta teoría de los aspectos del alma me vino en primer lugar del suscriptor Alejandro González Soto, que me escribió un comentario con la siguiente idea: los demonios que Imu parece obtener se me ocurrió que los puede obtener de Impel Down,
porque aunque algunos prisioneros están en el nivel 5, y si no todos los que desaparecen están ahí, ¿qué tal si utiliza a los demonios de piratas encarcelados con un contrato? ¿Qué mejores almas para hacer el mal que la de los piratas de verdad? Me pareció fascinante el concepto y entre más fui indagando, más interesante se volvía y explicaba muchas cosas. Con todo el contexto anterior vamos a elaborar en esta idea. Impel Down es una prisión de máxima seguridad, organizada por nivel de peligrosidad desde el 1 hasta el 5 oficialmente, con uno extra para los criminales más atroces y que deben ser borrados de la historia. Uno podría preguntarse, ¿por qué el gobierno no ejecuta simplemente a esos criminales? La respuesta ahora es bastante simple. Imu necesita crear estos espíritus malignos para extraerlos con su fruta del diablo y usarlos de muchas maneras. El Domi Reversi es una de esas aplicaciones, pero creo que tienen muchos más usos. Mantener la inmortalidad de él y sus caballeros, crear las transformaciones yokai. Los usos de los diablos que Imu genera en Impel Down son evidentemente tan o más variados de lo que Big Mom puede hacer con la Zoru Zoru no Mi o Moria con la Kage Kage no Mi. En el caso de esas dos últimas frutas sabemos que no todas las sombras ni todas las almas son iguales. Entre más poderosa es una persona, más poderosos son los aspectos de su ser. Y de ahí que Impel Down esté estructurado por niveles y que el gobierno no ejecute simplemente a los criminales más atroces. No es cuestión de derechos humanos, es cuestión de servir de combustible para el poder de fruta del diablo de Imu. Hace poco les hablé del presagio del capítulo 536 del manga. En el arco de Impel Down, cuando nos explican sobre las desapariciones de prisioneros que terminamos asociando con el nivel 5.5, se nos dice que a veces hay prisioneros que desaparecen sin dejar rastro, y existía el rumor de que eran abducidos por demonios. En la imagen vemos a un diablo muy parecido a los que hemos visto recientemente cuando Chopper golpea a alguien con Domi Reversi. El presagio podría ser más directo de lo que parece. ¿Recuerdan que en Thriller Bark se decía que desaparecían tripulaciones, cosa que asociamos a Moria? Pero al final de la saga nos menciona el narrador que esas desapariciones sucedían mucho antes que Moria. Es decir, él solamente aprovechó las condiciones de algo que ya existía, un mar neblinoso y peligroso lleno de rumores y misterio. Y si las desapariciones de Impel Down, la abducción demoníaca, sucedía mucho antes de Ivankov y del nivel 5.5, en su tiempo nosotros consideramos resuelto el misterio. Pero ahora, ¿qué tal si de vez en vez Imu se lleva prisioneros que están listos para extraerles su demonio interno generado a través de los años de tormentos de la prisión? ¿Qué tal si no todos los desaparecidos estaban asociados al nivel 5.5? La prisión Impel Down es una forma perfecta en la que el gobierno puede capturar a los individuos más poderosos del mundo y así conseguir prospectos para extracción de demonios de gran calidad para ser usados por Imu. Es más, hasta podríamos entender por qué el gobierno gasta tanto dinero con el sistema de recompensas. No es solo porque les interese reducir el crimen. Y así Imu ha estado haciéndose de un repertorio inmenso de demonios poderosísimos desde siglos atrás. Ese es el precio que tiene que pagar cuando un caballero de Dios muere, porque los caballeros, así como el Gorosei, necesitan de grandes cantidades de demonios fuertes para mantener su inmortalidad y sus transformaciones yokai. Piensen en Moria, en donde los General Zombies y el Special Zombie, que era Ors, usaban cuerpos y sombras de los individuos más poderosos que Moria pudo conseguir. Y eso nos lleva como conclusión extremadamente lógica a Barba Negra. Siempre me he preguntado, ¿realmente su primer objetivo, la razón de volverse Shichibukai, era ir a Impel Down para conseguir nakamas poderosos y ya? Entiendo el valor de tener buenos aliados, pero hacer todo un plan tan complejo en el que primero tenía que demostrar su valor ante el gobierno capturando a alguien poderoso, para después tener que conseguir un puesto con los Shichibukai, y así a su vez tener una oportunidad de ir a Impel Down con baja probabilidad de éxito solo para buscar nakamas. Comprendo que en el nivel 6 hay gente fuerte, pero en general en el Nuevo Mundo también. Sin embargo, Barba Negra quiere vencer a Imu. La Yami Yami no Mi era crucial para eso, al punto de que él hubiera renunciado a su meta si no la encontraba. Y ahora podemos ver, aún y cuando todavía no se confirma, que esto era porque los poderes de Imu son muchos
y muy difíciles de enfrentar, y el poder anularlos es una enorme ventaja. Pero si la fuente de ese poder está en los demonios que obtienen Impel Down, entonces ir al nivel más profundo, donde está la gente más fuerte, y destruir esa fuente, no solo era importante, era esencial. Barba Negra no fue únicamente por nakamas poderosos, los hizo matarse a todos entre sí y se llevó a los sobrevivientes. Teach quería que no quedara nadie en el nivel 6. Si esta teoría es correcta, eso debió haber sido un gran golpe para Imu, pues lo dejó desprovisto del combustible más valioso para su habilidad de fruta del diablo, y muy poco antes de la gran guerra que se avecina. Con esto en mente, ahora sí, el plan de Teach tiene todo el sentido del mundo. Espero que este video te haya gustado, y si fue así agradeceré mucho tu like. Comprendo que el tema de los aspectos del alma es un tanto rebuscado, así que no dudes en dejarme todas tus preguntas y observaciones en los comentarios. Y suscríbete al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. Agradezco a los caballeros de Enel, Miguel Cuda, Lucas Núñez, Chofócrates, Hana Hananomi, Emi, Leax Q, Sinques Hermoso, Mane, Skype el mejor arco del mundo, Facundo Elizondo, Zafudel, Stevens, Luis Arnott, Gonzalo Cazorla, Lucas Arriola, Luffy D Monkey, tú, Gabriel Agustín Riquelme, Akiver el Metalero, Towi G, Ariel Noriega, El Chibi, Memo Licea, David Nafa García, Maximiliano Malera Costa, Javito 1987, Agriel Vale, S. Clagman, Hernán N. Arriola, Ramón del Malvar, Nomi Nomi Nomi, Matías Banuera, A. Martín Cabral, David, Gastón Santiago Parada y Santiago Grimaud, así como a todos los comandantes Zinc, Alup, Ramón Parra, Mugiwara Ocelot, David Ginas, Federico Juárez, Luis Mira, soy Dani Barrios, Miguel Pérez, Alejandro González, Jerónimo Angiolillo, Iván, Agustín, Terre Segundos, Cristian Ledes Macandás, Osef de Yolide, Kaiserex, Waldos, David Dionisio, Oscor 25, Jarayuco 1, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, Roberto Sea, Tiago Suárez, Sari Aguilar, Gonzil, Félix Sal, Vaca Banana, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Gerhard Ditich, Ángel Salazar, Yart, Pedro Teruel, Fede González, Juanini, Fabián Coelho, L. Gabriel Peña, Jesús Novelo, Amin Martínez, Paulo Ulises, Ay pero qué rico, Zungold, Mauricio Ortega, Miau Mastery, Minor Alonso, Helic, Abrama SL, Emiliano Burgos, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Furia de Roja, El J, Andrew Haza, Juan, Adro, Jack Gamer, X, Vicuda Moreno, José Román, Laura Alejandra de Silva, Alejo Can, Juan Trejo, Pericochelo, Fantasm, Saúl Iscali Landeros, Saturno Play, Daniel, Eileen SG, Daniel Martínez, Coro, DMI, Trapito Sensual, Juan Cruz Curto y Kevin Dinarte, así como a todos los piratas Zinc. Si quieres unirte a los miembros en cualquiera de sus niveles, puedes hacerlo en el botón de unirse o en el enlace que está en la descripción. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final y nos vemos en el próximo video.